Le invito a que cierre sus ojos un momento y le diga al Señor: Señor, enséñame. Amén. Amén, hermanos. Sí, porque el experto es el Señor, el que sabe todo es el Señor. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra, Señor. Danos entendimiento en lo que dice la Escritura, Señor. Danos comprensión y guía por el Espíritu del Señor. Aliméntanos con tu palabra, que esta palabra nos dé vida, aliento, dirección, entendimiento en el nombre de Jesús. Que toda distracción sea quitada en el nombre de Jesucristo y que seas tú, Dios del cielo, hablándonos y enseñándonos. Es nuestra súplica, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como hemos estado hablando de la iglesia que se necesita para estos tiempos modernos, ¿sí? Yo quiero hacer una aclaración. Los tiempos pueden ser antiguos, modernos, contemporáneos, pero la palabra de Dios no tiene tiempo. La palabra de Dios es eterna. Amén. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él sigue salvando hoy como lo hacía ayer. Amén. Y su palabra es la misma y servirá para nosotros clara y directamente como lo hizo en el pasado. Amén. Entonces, bajo esa premisa, quiero que miremos por favor la siguiente diapositiva, Efesios 4, versículos 11 al 13. ¿Listo? Amén. Miren lo que dice ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Eso está Efesios 4 del 11 al 13. Sí. Entonces ahí habla de 5 ministerios. Amén. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Esos son los 5 ministerios que habla la palabra de Dios. Y hoy vamos a dedicar un tiempito para explicarlos. ¿Qué son? ¿Sí? Les digo, la iglesia wesleyana cree en los 5 ministerios. Cree que se pueden desarrollar en la actualidad conforme a los parámetros de la Escritura, no a los del hombre. ¿Sí? Ya nuestro pastor Víctor ha estado explicando que hay mucha gente que se llama apóstol sin serlo, que hay gente que se llama profeta sin serlo, y así todos los ministerios, evangelistas falsos, pastores falsos, maestros falsos, ¿sí? Puestos por los hombres y no por Dios. No, hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Amén. Ahora, vamos a hablar del apóstol. Ahí pueden mirar en esta gráfica, apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Amén. Entonces, ¿qué significa apóstol? Alguien que es enviado. Amén. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, hay 2 usos en el Nuevo Testamento de la palabra apóstol. El primero se refiere a los 12 apóstoles de Jesucristo. Amén. Son los 12. Entonces se murió Judas y levantaron el 12avo, Matías. Los 12 apóstoles. Sí, ellos cumplieron un propósito. Y luego viene otro uso que se refiere a otros individuos
que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Cristo. Amén. Esos son los dos usos. Entonces usted encuentra que no solamente los 12 fueron apóstoles, sino que había otros apóstoles, y cada uno cumpliendo un propósito. Pasemos a la siguiente. Entonces, la función de los 12 apóstoles, los 12 iniciales, fue establecer las bases de la iglesia. Eso vamos a mirarlo en Efesios 2:20. En Efesios 2:20. Hay veces usamos estas diapos, entonces la Biblia toca que la esté mirando a usted o que me escuche. Amén. Dice: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Solo estos 12 apóstoles, no otros, eran fundamento. Amén. Las enseñanzas de estos 12 apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Y los profetas, ya miraremos eso. Entonces, recuerde, los 12 apóstoles el Señor los escogió, los apartó para compartir con Él. Fueron sus testigos, recibieron poder. A esos 12 les dio la misión de fundamentar la iglesia, de darle inicio. Amén. ¿Queda claro ahí? O sea, no hay otros apóstoles como esos. ¿Claro? ¿Les queda claro ahí? Amén. No, que se levantó un apóstol más poderoso que Pedro. No, hermanos. Que un apóstol más sabio que Matías. No, hermanos. No, hermanos. O sea, ese tipo de apostolado de ellos es único, es irrepetible. Ellos fueron llamados por el Señor y fueron fundamento de la iglesia, y Jesucristo era la base de ellos. Amén. De ellos parte. Amén. Pasemos a la siguiente. Ahora, de los otros individuos, de los otros apóstoles, la función de ellos era continuar la obra. O sea, ya había un fundamento. Entonces los otros apóstoles edificaban encima. Amén. Entonces ya había una base fundamental. Las enseñanzas de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y sobre esa enseñanza, los siguientes apóstoles comenzaron a trabajar en fundamentar la iglesia en todo el mundo conocido. Miremos lo que dice Tito 1:5. Tito 1:5. Tito 1:5. Listo. Tito 1:5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En este caso, Tito fue enviado por Pablo. Amén. Fue enviado a la isla de Creta. Entonces Tito cumple la descripción, la segunda descripción de apóstol, de alguien que es enviado. Lo mismo encuentra usted con Timoteo, con Lucas, ¿sí? Inclusive hay varios personajes que describe Pablo, enviados. Bernabé, por ejemplo, uno que es enviado, fue enviado con Pablo, ¿sí? Entonces, esos detallitos son los que usted tiene que mirar en la escritura. Apóstol, uno que es enviado. Amén. Ahora, la Biblia no dice que se acabaron estos ministerios. La Biblia no dice en ninguna parte esto. El término se usa, y el apóstol Pablo en Efesios, en el que leímos al principio, dijo: el Señor estableció, constituyó.
O sea, el que levanta los ministerios es Dios, no nosotros, no nuestra opinión. Amén. Amén, hermanos. Hay gente que va a decir, no, eso del apóstol es falso. Hermano, han habido falsos apóstoles, sí es verdad, pero la escritura no dice que eso ha terminado. Amén. Describe este ministerio. Pase la siguiente, por favor. Mire, estos apóstoles son diferentes a los primeros porque cumplen misiones específicas y no buscan establecer un fundamento diferente. Amén. O sea, el apóstol Pablo lo dice con claridad. Ellos funcionan con el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Ya? O sea, ellos comienzan a construir encima. Digamos, como esta congregación, como este templo. Entonces, vemos que tiene unos fundamentos. Haga de cuenta, esos fundamentos es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y lo que hacen los siguientes apóstoles, los siguientes enviados, es construir encima de eso. Echar piso, levantar paredes, levantar columnas, vigas, paredes, techos, ¿sí? Eso es lo que hacen los siguientes apóstoles. Entonces aplican lo que dice en Efesios 2:20, ¿sí? Miremoslo de nuevo, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aclaro, ¿no? El apóstol Pablo dice, sobre quien está edificado todo es sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, esto no se sostiene sobre idea humana, es sobre el Señor Jesús, que es la misma piedra del ángulo. La piedra del ángulo en la antigüedad era la roca en la que se apoyaba toda la construcción. Si faltaba esa piedra, todo el edificio se venía encima. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Jesucristo es la piedra del ángulo. Sobre él se apoyaban los apóstoles, los 12 apóstoles y los profetas. Y los apóstoles y los profetas. Y sobre él, sobre ellos se apoyaban los siguientes apóstoles. Amén. Mire, hoy en día, entonces dice, hoy en día, ¿en quién se aplica eso? Hay gente que quiere levantarse a sí mismo como apóstol, pero los principios que usan no son bíblicos, son ideas personales. Uno no escuchaba, por ejemplo, a Tito defendiendo su apostolado. Se veía que él era un apóstol, ni tampoco a Silas ni Bernabé. Se sabía que eran lo que eran y ya, por sus obras, por su testimonio. Amén. Pero entonces, si hay alguien que se presenta, yo soy el apóstol tal, entonces ella está buscando, es una honra, ¿sí? Hoy en día algunos piensan que el apostolado es un título nobiliario, entonces que mandan por encima del pastor, por ejemplo, ¿sí? Cuando vemos que la Biblia no dice eso, que los ministerios fueron constituidos por el Señor para la edificación de la iglesia, no para enseñorearse de la iglesia, que es bien distinto. Amén. Entonces, hoy en día siguen habiendo enviados, hay enviados. Entonces usted, por ejemplo, dice, pero ¿qué enviados hay ahorita? Entonces, por ejemplo, están los misioneros. Hoy en día se les llama misioneros. Entonces, el misionero es enviado por el Señor a un lugar específico a establecer su iglesia. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la Huelellana está nuestro pastor José y la pastora Adriana aquí en La Guajira. Fueron enviados, ¿sí? Nuestro pastor Darío y la pastora Adrixa en el Amazonas fueron enviados, ¿sí? Pero ellos no dicen, nosotros somos apóstoles, no, ellos dicen, somos misioneros, fuimos enviados por el Señor. Pero aplica, amén, porque cumplen las mismas funciones: establecer, formar. Eso es lo que hace un apóstol, establece una iglesia, forma líderes que la dirijan y continúa la obra. Amén.
También aplica para los directores de las misiones, los pastores principales. Ellos se encargan de establecer, de formar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos a nuestro pastor Héctor, nuestro pastor Walter, ¿sí? A nuestro pastor Emilio. Ellos fue formando ancianos, formando nuevos ministros, estableciendo nuevas obras. Cumplen con la descripción, pero no se llaman a sí mismos apóstoles, ¿sí? O sea, hoy en día usar ese término tiende a ser como prohibitivo, ¿sí? Porque la persona que lo usa busca un reconocimiento, ¿no? O sea, que sea el Señor el que lo indique. Amén. Pero entonces, para lo que es la definición, estos ministerios cumplen. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del profeta. Entonces, esta palabra significa uno que habla o defiende. Amén. Es también uno que ve. Hace referencia a visiones del futuro. Sí. Entonces, recuerden, entonces el profeta habla, pero también ve y comunica lo que ve. Entonces, el profeta recibe y habla revelación sobre hechos contemporáneos y futuros. Y esa revelación que él habla es en base a lo que dice la palabra de Dios. Nunca un verdadero profeta se va a apartar de lo dicho por la palabra de Dios. Amén. Mire, como les hablaba en Efesios 2:20, que la iglesia se fundamenta sobre los apóstoles y profetas. Entonces, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento son fundamento para la iglesia. Amén. No a los nuevos profetas o de los profetas que fueron después de ellos. Los profetas que anunciaron la venida del Señor, ellos son fundamento para la iglesia. O sea, Cristo, la piedra del ángulo, apóstoles y profetas, las bases, los fundamentos, y sobre ellos los demás ministerios construyen. Amén. Mire, en el Nuevo Testamento hay varios profetas. Usted conoce los del Antiguo, o sea, usted conoce los que relatan el profeta Moisés, se le conoce como un profeta. Después los profetas que hablan en Jueces, está el profeta Samuel, ¿sí? Están los profetas que estuvieron con David, luego profetas que se levantaron con diversos reyes de Israel y Judá, y todos los profetas mayores y menores que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo como Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento hay referencia a profetas, en el sentido en el que lo describe la Biblia, ¿sí? Hay gente que dice que el ministerio profético ya no es, y se basan en una cita de 1 Corintios 13 que dice que la profecía cesará, que cuando venga lo perfecto. Pero es que lo perfecto no se ha manifestado aún, hermanos. Aún no estamos viendo al Señor en su gloria. Amén. O sea, hay gente que dice que lo que dice la palabra de Dios, hay cosas que terminaron. No, hermanos, nosotros no creemos en eso. Ellos pueden argumentar, están en toda su libertad de hacerlo, pero la palabra de Dios a mí me dice otra cosa. Amén. Mire, hay gente que para sustentar su teología argumenta. No, la palabra de Dios se explica sola y lo hace muy bien. Amén. Dice, ahora sí, Hechos 21. Dice, mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Qué dice que era? Profeta. Quienes viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Amén. Amén. Estaba dando una profecía en el Nuevo Testamento.
Sí, hay gente que dice que las profecías no se dieron en el Nuevo Testamento y vea que sí se dan. Sí. Y también vemos cómo Dios le revela a Ananías la conversión de Pablo. Cómo las hijas de Felipe, por ejemplo, ellas eran profetisas en la iglesia bajo la autoridad de su padre. Amén. Ese es un principio para el que dices, para el que es verdaderamente profeta, no para el que se dice profeta. La persona que tiene un ministerio está sujeto a la autoridad. Amén. Y está el profeta Ágabo que les mencioné. La siguiente. Mire, el profeta solo habla la verdad. Punto. Segunda de Crónicas 18:13. Vamos al Antiguo Testamento. O sea, es que el profeta es alguien más, es algo más que venir a que decir una palabra. Amén. La palabra del profeta es específica, directa. Y como les dije al principio, habla de temas contemporáneos. Usa la palabra para describir un hecho. Amén. Y si va a decir algo, el Señor me muestra algo. Si eso pasa, porque no negamos que eso pase, sí, lo que diga tiene que ser apoyado por la palabra de Dios. Amén. Inclusive el apóstol Pablo dice, cuando alguien profetice, la profecía debe ser juzgada en la iglesia. Amén. O sea, hay gente que dice, hablé de parte del Señor, usted verá si cree o no. No, qué pena, papá. La palabra de Dios dice que debemos juzgar lo que usted dice. ¿Sí? Y si tenemos discernimiento de parte del Señor y conocimiento de la palabra, entonces no se nos meten los lobos a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Mire, el hermano Víctor, el pastor Víctor hablaba de gente que profetizaba, veía a la chica más bonita de la iglesia, así me dice el Señor, usted va a ser mi esposa. Y la chica le decía, ¿y el Señor no le dijo que yo era casada? ¿Sí? Ese es un cuento que ha pasado de generaciones, quién sabe cuándo sucedió. Pero es que así pasa. Hay gente, yo conocí casos de gente diciendo, esta profecía es para el hermano Julano, y el tal no estaba. O sea que, hermano, profetizaron y usted no estaba, para manipular la gente. ¿Sí? Hay gente que profetiza de su corazón para engañar a otros. Y ya no es profecía, es adivinación, espíritu de adivinación. El apóstol Juan lo llama espíritu jezabélico, para manipular, para controlar la iglesia, para guiar a la iglesia a un camino diferente del Señor. Y eso trae consecuencias duras. Amén. Entonces, segunda de Crónicas 18:13 dice lo siguiente. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Luego se presentó al rey. Lo que Dios me diga, eso hablaré. Mire, por ejemplo, el profeta Jeremías escribía siempre en sus profecías lo siguiente: palabra de Jehová que vino a mí. Amén. Siempre el profeta tiene una palabra de Dios para dar direccionamiento a la iglesia. Amén. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se extravía. Amén. No quiere decir que aquí nos volvimos ahora, profetizo tal cosa. No. Sí. La profecía nunca es de interpretación privada y nunca viene por voluntad humana. Siempre viene por, como dijo este hombre Micaías, lo que Dios diga, eso se habla. Amén. Eso es lo que caracteriza a un profeta. Dice lo que Dios dice. Amén. Ahora, su ministerio está fundamentado en el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10.
O sea, si un profeta, si un ministro, el que sea, que se diga ministro, no da gloria a Cristo, no testifica de Cristo, hay problemas con esas enseñanzas. Amén. Mire lo que dice 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. O sea, si vienen hablando de parte de sí mismos, nunca le van a dar gloria a Jesucristo el Señor. ¿Sí? Mire, vino un ángel, era un ángel. Y uno imagina esa gloria que tienen esos ángeles. Y lo vio Juan y se iba a postrar delante. Y dijo: no, no haga eso. Yo soy consiervo suyo. O sea, estoy en el mismo nivel que usted. Servimos al mismo Señor. Digo, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Amén. Hay gente que quiere la honra de llamarse profeta. No, eso es falso. Ahora vamos a hablar del evangelista. Esa palabra quiere decir el que predica las buenas nuevas. Ese es el evangelista. Amén. Miremos la siguiente. Su función es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Marcos 16:15. Usted ya sabe, hermano, traiga la Biblia. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Predicar el evangelio, esa es la función del evangelista. Ahora, segunda de Timoteo 4:5. Ay, Señor, segunda de Timoteo 4:5. Bien. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Haz obra de evangelista. El apóstol Pablo le encargó a Timoteo predicar el evangelio. Le encargó a Timoteo, predicar el evangelio. Mire, todos debemos evangelizar. Todos, nadie está exento. Todos necesitamos hablar de Jesucristo a nuestros amigos y vecinos. Pero el que lidera la labor es el evangelista. Su propósito, su ministerio es siempre estar anunciando las buenas noticias. Él va adelante haciendo eso. O sea, él no se detiene, él va adelante, él va predicando el evangelio. ¿Sí? Va como abriendo camino. Ya vemos, por ejemplo, que el apóstol llega y establece, pero este hombre va adelante, predique, anunciando las buenas nuevas. ¿Sí? Va abriendo camino. Y él lidera para llevar a los oyentes a la decisión por Cristo. O sea, él busca que la persona se decida por Cristo. Le anuncia las buenas noticias de salvación. Es su labor. Amén. Ahora mire esto que puse en mayúscula. Dice: todos debemos predicar el evangelio. Amén. Todos debemos hacer obra de evangelista. Todos. A usted le van a preguntar: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y usted suelta la palabra de Dios. Suelta la palabra de Dios. Y le dice a la persona: mire, yo le voy a hablar de las buenas noticias de salvación. Amén. Hay un ministerio muy bonito que veo algunos videos de ellos, y ellos comienzan diciéndole esto a las personas, y el tipo es muy osado, el hombre es muy osado,
y llega alguien, comienza como a querer debatir con él y le dice: quiero decirte algo, ven que yo te aprecio, yo quiero preguntarte algo. Tú ya conoces la ley, los mandamientos. Sí, me las enseñaron cuando yo era niño en la iglesia. No, pues lo sé del colegio. No, las leí. Bueno, estás ante un juez y llegas y yo quiero preguntarte algo. ¿Tú has robado alguna vez? No, sí, de pronto me robé un dulce. Entonces, si robaste un dulce, ¿qué eres? Un ladrón. Bueno, eres un ladrón. ¿Has mentido? Sí, he mentido. Eres un mentiroso. ¿Has codiciado a la mujer de tu prójimo? Sí, lo he hecho. Entonces eres un adúltero. Entonces me has dicho que eres un mentiroso, eres un ladrón y eres un adúltero. Ante la ley de Dios, ¿qué eres? ¿Inocente o culpable? Entonces hay veces la gente se opone a reconocer la culpabilidad y dice: no, Dios es bueno. No, yo no te pregunté si Dios era bueno. Te pregunté: ¿eres inocente o culpable? Y la persona dice: pues, ¿culpable? Sí, y los culpables no pueden entrar en el cielo. Y así comienza. Y uno dice: qué tipo tan malo condenando. Dije, pero y él llega y les termina el discurso y les dice: pero Jesucristo vino. Y ahí les comienza a anunciar las buenas noticias. Miren, la gente necesita tener conciencia de por qué vino Jesucristo. Porque nosotros todos somos pecadores y por nuestra causa Él fue llevado a la cruz. Su vecino, mi vecina, mi vecino, mi amigo, mi amiga, todos necesitan conocer por qué el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y luego llevados a la decisión de aceptar a Cristo. Ahí el Espíritu de Dios es el que convence, obviamente, pero usted y yo tenemos el deber de predicar el Evangelio. Amén. Porque ahí están las buenas noticias. Hay una mala noticia: estamos condenados por el pecado. Hay una buena: Jesucristo vino a salvarnos. Amén. Vamos a la siguiente. El pastor. Amén. Y esta palabra viene del griego poimen, que quiere decir el que apacienta. Pásela. Bíblicamente, ¿no? Según lo que dice Salmo 23, un pastor es el que alimenta, conforta, guía, acompaña y unge a los creyentes bajo su cuidado. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor se dedica al cuidado de la grey que le ha sido encomendada. Es el encargado de la iglesia y responde ante Dios por ella. Amén. O sea, si digamos la obra de los que hablamos ahorita, del apóstol, del profeta, del evangelista, es una obra muy dinámica, ¿sí? Ellos son muy activos en su accionar y pueden estar en un lado y luego ir a otro. Pero el pastor es una obra un poco más estática. Es el encargado de cuidar el trabajo que hicieron los tres que empezaron: el apóstol, el profeta, el evangelista. Amén. Es el encargado de eso. Miremos lo que dice Primera de Pedro, por favor, 5, del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice: cuidando de ella, no por fuerza. O sea que no es que a la brava les toque. ¿Sí? Hay pastores que son a la brava, con vara, con palazo, con regaño. ¿Sí? ¿Qué pasó? Son 20 hermanos, veo 5 y llamar a 15 a regañarlos. ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, yo tengo una responsabilidad con ustedes, pero yo no vivo en la casa de ustedes. ¿Sí? Mi función es cuidarlos espiritualmente, pero no cargarlos. Amén. Cada uno es responsable de su salvación, pero yo debo responder del mensaje que les damos. Debo responder de su estado.
Eso sí, debo mirar qué pasa con usted, por qué no ha venido. ¿Sí? Amén. Porque un hermano viene hoy y al otro día no le da por venir, o nunca viene. Se congrega en la iglesia de mes en cuando, ¿sí? De mes en mes, no de vez en vez, sino de mes en mes. Se congrega. A veces toca decirle, pues mándeme la foto a ver si me acuerdo de usted, ¿cierto? Pero entonces yo debo responder por ustedes. Cada pastor debe responder por las almas que Dios le encomendó. Amén. O sea, es una labor delicada. Mire lo que dice Hebreos. Antes no sigo, perdón, no me adelanto. No por fuerza, o sea que no es a la brava, sino voluntariamente. Amén. Pastor, usted debería ordenarle a la iglesia que vayan. No, hermano, eso es voluntario. ¿Sí? Tenemos oración todas las mañanas de 5 a 6. El que quiera venir, bienvenido. Amén. Yo no puedo ir a cogerle a piedra a la ventana o cogerle a golpe en la puerta para que venga y me acompañe. Si usted lo quiere hacer, amén, hágalo en todo caso, ¿no? Le recomiendo, le sugiero, pero es voluntario. Amén. Amén, hermanos. Yo no puedo forzarlo a usted a ser cristiano. Usted decide. O sea, yo debo animarlo a usted a que siga al Señor. Ahora, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, yo no estoy aquí por la plata, ¿sí? Amén. Porque si fuera por la plata, en otros lugares pagan más, ¿sí? Eso es verdad. La gente dice, los pastores andan en 4x4. Yo estoy mirando y no veo la mía, ¿sí? Un helicóptero viene a recogerlos. No. Tienen una casa con piscina y sirvientes, menos, ¿sí? En mí se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: no tengo a dónde recostar mi cabeza, ¿sí? O sea, no estoy aquí por lo que me dan, no estoy aquí por el dinero que pagan, no estoy aquí por el dinero que pueda obtener, ¿sí? Hay pastores que se la pasan de casa en casa buscando el dinero de los creyentes. Falsos pastores, mercaderes de la fe. Qué tristeza, ¿sí? Entonces, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no lo mueve el dinero, no lo mueve la ganancia, lo mueve el amor por las almas. Amén. O sea, aquí uno mira cómo es de específico el apóstol para hablar de los pastores. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y eso es delicado, porque uno es ejemplo. Si uno es un buen ejemplo, entonces, gloria a Dios, ustedes van a seguir un buen ejemplo. Pero si uno es un mal ejemplo, no da testimonio de Cristo como ministro del Señor, entonces la gente se va a sentir tentada a tocar el mal. Pero si el pastor lo hace, ¿cierto? Y eso es delicado. Amén. Eso es delicado en mayúsculas, resaltado, con todas las letras brillando. Uno debe ser ejemplo de la grey. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Amén. Él sí que es el pastor del rebaño. Como decía un predicador, Charles Spurgeon, Jesucristo es el pastor. Yo soy el perro que acompaña al pastor, ¿sí? Ustedes imagínense en el pastor más flaco que haya. El perro pastor más flaco que haya, yo soy ese, ¿sí? Amén. Yo solamente le cuido las ovejas al pastor. Y si se asoma el lobo, pues le muerdo una pierna. Y ya. Amén. Eso es lo que hace el pastor, el perro pastor. Hay un perro pastor que no es más grande que esto, el border collie, pero cuida esas ovejas. Hay del lobo que se acerque a robarle una,
Y el lobo es más grande. El lobo es una cosa como así de grande. Y no viene solo. Ovejas, almuerzo, y ahí está el border collie. Dijo, encima mío, lobito. Vengo con 4 lobos. Dijo, ¿y con cuántos más? Y no los deja pasar. Y es un perrito como así de grande. O sea, cuando les dicen, cuiden las ovejas, ¿sí? Se muere él, pero con el lobo. Entonces, eso es lo que somos los pastores, los perros que le cuidamos las ovejas al pastor de los pastores, a Jesucristo. Amén. Ministerio delicado. Amén. Hebreos 13:7, que no se me escape esa, gracias. Vaya a la anterior. Hebreos 13:7. Vamos a volver a leer Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tremendo. El pastor debe dar ejemplo de fe a la iglesia. Amén. Digamos, uno dice, no, es que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pero es que ellos iban edificando iglesias y ellos no se quedaban en una sola parte. ¿Sí? El profeta tal, pero es que el profeta Ágabo, él iba de lugar en lugar. No se quedaba en una sola parte. De pronto las hijas de Felipe sí se quedaban ahí en la iglesia. Pero es que el que se queda en la iglesia es el pastor. Amén. Entonces la iglesia está mirando el testimonio del pastor e imita su fe. Amén. Es importante que uno como ministro dé ejemplo de fe. Es más, usted como cristiano también lo está mirando. ¿Qué va a hacer este cristiano frente a este problema que tiene? Y todo el mundo dice, a ver, vamos a ver. Amén. Vamos a la siguiente. El último, maestro. Entonces, del hebreo rabí y del griego didascalos. Amén. Entonces, rabí hace referencia a maestro, que enseña, que tiene autoridad para enseñar. Rabí era un título importante. Entonces el Señor Jesucristo era rabí y lo era por derecho propio. Predicaba la palabra con autoridad. No solo se la sabía, porque los otros maestros que habían contemporáneos del Señor Jesús, por ejemplo como Nicodemo, ellos se sabían la palabra. Pero el Señor Jesucristo no solo se la sabía, Él tenía autoridad para hablar la palabra. Amén. Y del griego didascalos, maestro. Amén. Entonces, los maestros son llamados a la enseñanza de la verdad. Miremos Romanos 12:7. Romanos 12:7. Hombre, Romanos 12:7. Bueno, aquí habla de varios dones. Dice el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Dice el que enseña en la enseñanza. Amén. El que enseña en la enseñanza. Ahora, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. Y ello no deja lugar a la mente y opinión del hombre. O sea, el maestro está dedicado a exponer lo que dice la palabra de Dios. El maestro se encarga de instruir. Amén. Digamos, el pastor se encarga de cuidar, pero el maestro se encarga de instruir. Amén. El maestro le explica al oyente cada parte de lo que dice la Escritura al detalle, con el fin de que la persona entienda, no dándole lugar a interpretaciones personales, ni las de él ni las del oyente. Él aclara las dudas, todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén.
Primera de Timoteo 1:3, por favor. Aquí tenemos harta Biblia, hermano. Gloria al Señor. 1:3. Dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. El apóstol Pablo le encargó a Timoteo que le enseñara a los maestros, que le dijera a los maestros que no enseñen algo diferente a la sana doctrina. Miren lo que dice Tito 2:1. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Recuerden lo que es la sana doctrina. Es el fundamento de los apóstoles y profetas, que están basados en Jesucristo el Señor. Esa es la sana doctrina. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 28. Dice: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, son las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó. Esa es la sana doctrina. Amén. Listo, hermanos. Entonces, eso es de una manera descriptiva lo que es cada ministerio. Pero entonces vamos a la diapositiva del inicio, por favor. A la primera. Eso, vete a la primera. Y miren, Él mismo constituyó, el Señor Jesucristo constituye los ministerios. En ninguna parte se puede levantar alguien diciendo: el Señor me mandó, sin haberlo mandado. Amén. El Señor advertía a su pueblo acerca de profetas que decían que hablaban de parte de Dios y Dios no les había hablado. Eso era mortal, eso era malo para la salud, eso era peligroso. Un profeta se puso a decir: el Señor traerá a los cautivos de Babilonia en 2 años. Y Jeremías le dijo: tú has hecho a este pueblo confiar en falsa profecía y lo has engañado. El Señor te quitará la vida en 1. Y ahí había una apuesta terrible que se cumplía primero. El profeta se moría o no se moría, entonces tenía que cumplirse la profecía de que regresaba el pueblo. Entonces todos pendientes. Al año se murió el profeta. ¿Sí? O sea, eso es delicado, dar una falsa profecía, una falsa enseñanza. Ese es un problema. La gente no sabe en los líos en los que se mete por enseñar mentiras. Entonces, recordemos esto: Él mismo constituye los ministerios. Amén. ¿Con qué fin los constituye? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos 5 ministerios no están para que usted y yo engordemos espiritualmente y nos sintamos bien. No, es para que usted y yo seamos perfectos en la obra de Dios. Amén. Para ser edificados, para que tengamos unidad en la fe, para que tengamos todos conocimiento de Jesucristo el Hijo de Dios, y que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Para eso son los 5 ministerios, hermanos. No son para más, no son para mandar más que otro, no son para creerse mejor. Los 5 ministerios son los 5 primeros servidores de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Eso es todo, amados hermanos. Entonces, oremos al Señor. Yo le animo, iglesia, ore al Señor acerca de su propósito en la obra de Dios. ¿Sí? Ore al Señor.
El apóstol Pablo y Bernabé estaban buscando al Señor y Dios les enseñó qué era lo que iba a hacer con ellos. Y en el tiempo propicio, le dijo a los ancianos de la iglesia, le dijo a los otros ministros: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado, y los envió. Entonces hay una responsabilidad que tenemos como iglesia, usted y yo, de buscar al Señor. Amén. Usted y yo debemos buscar al Señor y preguntar cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le pido que se ponga de pie, por favor.